Papa de la Misericordia. Es decir, una mirada llena de misericordia hacia la humanidad, hacia todos. Me ha llamado la atención sobre cuestiones que para mucha gente son incómodas, precisamente cuando hablaba de los últimos, de los descartados, de los que nadie digamos, llama la atención. Hemos visto cómo esta experiencia de un Papa latino ha sido muy positivo porque ha permitido precisamente empatizar con partes de la Iglesia que tal vez anteriormente estaban menos cercanas, ¿no? Efectivamente, no nos esperamos la noticia que ha llegado hoy, ¿no? Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Nos despertamos con una noticia que nos ha llegado a nuestros corazones, que lamentamos muchísimas personas católicas e incluso no católicas, personas creyentes y no creyentes, y es el fallecimiento de nuestro Papa Francisco, el primer pontífice no europeo en casi 1300 años. Falleció en las últimas horas a sus 88 años. Y este anuncio básicamente se produce en menos de un día después de una aparición, de su última aparición pública de el Papa Francisco. Es como si hubiera dejado todo listo. Murió en su cama, durmiendo y de una manera tranquila, como se ha hablado, es lo que se ha dicho hasta el momento. Yo quisiera que ustedes vieran las últimas palabras del Papa en las últimas horas ayer, en esa Pascua, ese mensaje que dio de Pascua a todos sus creyentes. Veamos. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Ahí estaban esas últimas palabras del Papa Francisco, luego de un periodo, digamos, de luto. Lo que sabemos es que los cardenales menores de 80 años se van a reunir para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica. La elección de un nuevo Papa suele tardarse entre 2 y 3 semanas y por ahora pues quisiéramos conversar con alguien muy importante desde Roma, que evidentemente pues no podemos conversar sobre ese legado que ha dejado el Papa Francisco, sobre lo que viene en la iglesia y bueno, pues sobre lo que significa el Papa para nosotros. Él es Manuel Fandi Sánchez, él es vaticanista, se encuentra en Roma a esta hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Es un gran placer poderles acompañar en estos momentos tan importantes para la Iglesia Católica. Sí, señor Sánchez, justamente la verdad es que estábamos esperando esto en días pasados, cuando estuvo muy mal el Papa y nos estábamos preparando para esto, pero cuando él sale del hospital y de hecho habla y hace su primera aparición pública después de tantos días hospitalizados, a todos nos quedó un pedacito de fe, como de esperanza, que todavía podía estar un ratico más con nosotros. Y en efecto así fue, pero se fue como en un momento inesperado, ¿verdad? Efectivamente, después de la aparición de ayer, en el que pudimos verle, pudimos recibir la bendición Urbi et Orbe, pudo hacer ese inolvidable paseo por la Plaza de San Pedro en medio de tantos fieles que ayer habían ido a la Plaza de San Pedro. No nos esperamos la noticia que ha llegado hoy, ¿no? Efectivamente ha sido un momento muy especial y como usted mencionaba al principio, ha sido como un dejar todo muy bien preparado, ¿no? Como si hubiera habido una especie de último deseo que el Señor le ha concedido al Papa Francisco para que pueda
dar y cumplir sus últimos pasos de la manera más hermosa, en medio de la gente y pudiendo además poder saludar a todos y a unos niños, como se vio ayer, que pudieron acercarle a él a que les tocara, a que los bendijera brevísimamente. También 2 días antes había estado en la cárcel de Regina Coeli en Roma. Él todos los años, precisamente el Jueves Santo, había hecho como la costumbre de poder celebrar el Triduo Sacro el jueves concretamente en una cárcel, y para hacer lavar los pies, en este caso siempre había sido con presos, pues estuvo hace unos días. También el otro día pudo saludar a gente en la Basílica de San Pedro. El mismo Domingo de Ramos pudo saludar, decir que han sido unos días llenos de buenas noticias y de atención y cercanía con los fieles, y también ha tenido la oportunidad de encontrar a varios personajes importantes del mundo de la política. Es decir, una de las personas últimas que pudo saludar el Papa fue precisamente al vicepresidente de Estados Unidos. Eso es correcto. Este Papa, y yo creo que coinciden muchos feligreses, fue un Papa que se centró en lo que nadie quería hablar ni mirar. Y se centró obviamente en unos mensajes que calaron y que evidentemente sacudieron un montón a la Iglesia Católica, pronunciamientos fuertes sobre temas del homosexualismo, por ejemplo, del aborto, en fin. ¿Cómo cataloga usted, digamos, este periodo de este Papa liberal? Yo diría que este Papa ha sido un Papa que ha querido introducir una serie de reformas en la Iglesia desde un punto de vista del funcionamiento de la Santa Sede del Vaticano, pero también es un Papa que ha llamado la atención sobre cuestiones que para mucha gente son incómodas, precisamente cuando hablaba de los últimos, de los descartados, de los que nadie, digamos, llama la atención. Es decir, cuando el Papa hablaba, por ejemplo, de los niños, de los ancianos, o se dirigía, recuerdo un día increíble, ¿no? Cómo se puso de rodillas, se arrodilló para pedir por favor en el Vaticano a varios líderes africanos para pedir por la paz, ¿no? O como cuando la crisis entre Ucrania y Rusia, pues uno de esos días sin ningún tipo de consideración de carácter diplomático fue a la embajada de Rusia ante la Santa Sede para pedir una solución por el problema que tenía que ver con la paz en Ucrania. En definitiva, es un Papa que ha tocado temas incómodos, que ha sido un profeta y que de alguna manera a todo el mundo le ha dejado, digamos, en una situación de preguntarse qué es lo que estaba haciendo. E insisto, sobre todo llamando la atención con un punto de vista de misericordia, de todo lo que tiene que ver con los que a veces no prestamos atención, los que no le damos ninguna importancia en las sociedades modernas. Sí, cómo olvidar también ahora que usted hablaba de esos mensajes, también de cuando se pronunció frente a todo lo que pasó en Gaza, frente a ese genocidio que vimos, ¿no? Con todos estos niños y los mensajes eran fuertes, eran duros. Justamente también veía ahora que veo esta imagen, el Dalai Lama, varios líderes religiosos en distintos lugares del mundo se han pronunciado y han dicho que el legado del Papa de este Papa es impresionante, tocó muchísimos corazones. ¿Cuál cree que usted cree que fue el mayor legado que dejó nuestro Papa?
Bueno, yo creo que un legado que el Papa ha dejado es precisamente, digamos, doble, ¿no? Porque tiene un doble punto de vista. Por una parte es, podríamos decir, el Papa de la misericordia, es decir, una mirada llena de misericordia hacia la humanidad, hacia todos. Pero por otra parte pienso que también es un Papa en el que ha estado muy presente el mensaje sobre la paz. El Papa hablaba con frecuencia de cómo estamos en un momento en el que podríamos decir que estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial en trozos, a pedazos. El Papa llamó la atención sobre eso ayer, sin ir más lejos. En su mensaje, antes de recibir la bendición Urbi et Orbe, recordó todos los momentos en los que ahora mismo hay situaciones de guerra, de situaciones de inseguridad en todo el mundo, en los 5 continentes. Pero también es un Papa que ha llamado la atención mucho sobre el cuidado de la creación y ha hablado de la ecología integral. Ecología integral no solamente pensando en el cuidado de la tierra, que es necesaria para nuestro desarrollo, sino también en el cuidado y la atención de los niños y de los mayores. Es una cuestión que no se quedaba y no se fijaba solamente en cosas que todo el mundo pudiera, digamos, aplaudir fácilmente, sino también en temas que para otros muchos podían, en algunos casos, provocar situaciones de incomodidad. Por eso digo que es la mirada de misericordia, el Papa de misericordia, el Papa de la paz, pero también es el Papa del cuidado de nuestra tierra y de la ecología integral. Sí. ¿Cómo cree o cómo ha catalogado de esos temas espinosos, sobre todo para la Iglesia Católica? Em, él se pronunció en distintas oportunidades, sobre todo dando un mensaje de dolor profundo de todos esos abusos que muchos sacerdotes han cometido con niños y que han cometido a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo cataloga usted ese tema tan fuerte para la Iglesia y cómo lo llevó a cabo el Papa Francisco? El Papa Francisco ha llevado a cabo en ese sentido una serie de acciones que no solamente se han limitado a reformas de jurídico-canónicas dentro de la Iglesia para poder actuar contra actitudes o conductas que no eran aceptables de ninguna manera, sino también a la hora de prestar atención ante las personas que se consideraban abusadas. Recuerdo como hace unos años el Papa convocó en Roma a obispos de todo el mundo para hablar de este tema, para hacerles, ayudarles a reflexionar que con independencia de lo que a veces pudieran pensar de acusaciones injustas o no injustas, tenían que tener en cuenta el punto de vista de los que se sentían maltratados y también el considerar la aportación de lo que a veces los periodistas han podido hacer llegar sobre denuncias claras, de verlo como una cuestión que era conveniente, es decir, no era algo que fuera desagradable, sino que a veces esos golpes que la Iglesia recibía eran muy convenientes y muy necesarios, y a veces golpes que venían desde la propia actividad informativa necesarios para hacer una necesaria limpieza y para cambiar y para convertirse dentro de la Iglesia Católica. Sí, hay algo muy bonito del Papa, porque era un Papa evidentemente que desde el principio dejó todas sus comodidades, sus lujos y demás, pero hablando de el ser humano cuando no era Papa, sino como cuando era una persona normal, ¿verdad? El mate, los libros, amaba el tango, ¿verdad? Amaba el fútbol, por supuesto. Era un Papa, pues, distinto a todo lo que habíamos visto. Sí, efectivamente,
digamos, el Papa cuando antes de convertirse en arzobispo en Buenos Aires, bueno, él como superior de los jesuitas en Argentina, etcétera, tuvo una vida, digamos, de relación con gente de compañeros, colegas, gente presente en la vida social, cultural de su país muy fuerte. Pero también, siendo arzobispo, puso en marcha tantas iniciativas que le estaban, digamos, los tenían muy cerca del corazón, pero que también le ayudaban a estar muy presente en la vida de la gente. Por ejemplo, una cosa que luego convirtió él en algo a nivel general, universal. En Argentina puso en marcha una cosa que se llama escuelas de proximidad para precisamente ayudar a chicos, chicas, niños que en el tiempo libre, después cuando se iban de las escuelas, se sentían solos y sin apoyo de nadie. Gracias a gente que él, digamos, ayudó y animó, se puso en marcha una cosa que luego se ha convertido en un fenómeno que se llama escuelas ocurrentes, que ha tenido un desarrollo muy notable, no solamente en Argentina, sino en otros países. Y que era efectivamente la expresión de la preocupación del Papa, pero desde siempre, no siendo Papa, sino antes, hacia las preocupaciones sociales, culturales, de la gente común, de la gente que veía como párroco, como gente, como un sacerdote muy cercano a las preocupaciones de la gente que tenía alrededor. En ese sentido siempre ha sido alguien con una increíble, con un gran sentido del humor, una persona con la que era muy fácil tener empatía, que sabía bromear y sabía lograr entre la gente que le escuchaba sentirse bien, y que eso lograba también que con gente muy diversa, de muy distintos tipos, pues hubiera ese feeling que hacía que uno pudiera hablar de lo humano y de lo divino sin ningún problema, ¿no? Total. ¿Qué se espera en la Iglesia Católica sin el Papa Francisco? Bueno, la Iglesia Católica tiene experiencia en este tipo de procesos, ¿no? Porque ahora pues se iniciará el proceso del cónclave con los cardenales que llegan de todo el mundo. El Papa, una cosa que ha hecho en los últimos años ha sido efectivamente internacionalizar de una manera radical, ¿no? El colegio cardenalicio con cardenales que realmente proceden desde Mongolia hasta Madagascar o a ciudades del centro de África donde hasta ahora no había cardenales. Por tanto, la Universidad de la Iglesia Católica, que por eso se llama católica, es verdaderamente universal, está asegurada por esta, digamos, composición plural, muy distinta. ¿Qué vendrá? ¿Qué es lo que nos espera? Pues estas son las sorpresas que también da la providencia. Veremos. Nadie se esperaba a un papa como Juan Pablo II, como cuando Juan Pablo II fue elegido papa, ni tampoco al Papa Francisco cuando fue elegido. Fue una gran sorpresa. Y en ese sentido, pues esperemos sorpresas porque efectivamente la Iglesia Católica tiene también muy presente algo que no hay que olvidar, ¿no? Que son las iglesias jóvenes que a veces no se tienen tan en cuenta. Por ejemplo, la Iglesia africana. La Iglesia africana está creciendo de una manera radical en número y en cardinales y en obispos y en sacerdotes de manera sorprendente. Pero no solamente en África, sino también en Asia. Por tanto, espero que nos encontraremos con sorpresas
y que nos divertiremos como hasta ahora. Ojalá, ojalá, pero las posibilidades de que haya un papa nuevamente latino, ¿será que son escasas? No, en ese sentido nunca, es decir, siempre hemos visto cómo esta experiencia de un papa latino ha sido muy positivo porque ha permitido precisamente empatizar con partes de la Iglesia que tal vez anteriormente estaban menos cercanas, ¿no? Efectivamente. Por tanto, la gran ventaja de la Iglesia en América Latina es que es una Iglesia siempre joven, con una gran capacidad de tener feeling con todo el mundo y con una vivencia de la fe que es, digamos, muy festiva y que hace interpretar y ver la relación con Dios como algo maravilloso, no solamente como algo que serio, profundo, importante, sino como algo que es también maravilloso, lleno de ritmo y de color. Bueno, esperemos que todo salga bien. Quisiera hacer la última preguntita porque me queda esa curiosidad y pues evidentemente acá entramos en un plano, supongo que de especulación, pero ¿qué se ha hablado o qué se habló durante el periodo del Papa Francisco sobre los miedos que tal vez él llevaba en silencio? Miedos del Papa. Mm. Pienso que el Papa no era una persona con miedos y pienso que él ha enfrentado de manera muy personal, muy directa, pues todas las dificultades que ha podido tener durante este periodo de estos años de pontificado. Pienso que Papa Francisco no era una persona con miedo. De hecho, se ha visto también en todos los, por ejemplo, en los viajes que ha hecho. Él ha ido a sitios en los que hasta ahora no ha podido, nunca ha habido nadie. Por ejemplo, Irak. Eso ha sido una cuestión impresionante. Señor Manuel Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempito. Gracias por su tiempo, gracias por todo lo que nos contó sobre el Papa Francisco y esperamos que sea un periodo importante para la Iglesia Católica y para todos los feligreses. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias también a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide que si ustedes están en Roma o si ustedes están en cualquier lado de Colombia o de Europa, de Estados Unidos, etcétera, es importante que se conecten y que se suscriban acá abajito. Es importante que lo hagan para que puedan saber qué estamos haciendo todos los días. Estamos desarrollando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Esta definitivamente pues nos toca a todos y a todas. Muchas gracias por haber estado acá y nos vemos más adelante. Chao.